Muy buenas noches, estamos con el maestro William Ospina, reconocido escritor colombiano, quien visita la Feria del Libro en Cúcuta. Maestro, buenas noches. Buenas noches, gracias por esta invitación. Muchas gracias. ¿Cómo se ha sentido, maestro? Muy bien, muy bien. No me ha hecho tanto calor como temía y la feria esa sí está muy cálida y muy alegre. Bueno. Maestro, ¿qué significa para un autor como usted que la gente lo lea? Bueno, yo creo que para todo autor es como la coronación de un esfuerzo, porque la verdad es que cuando uno está escribiendo casi siempre está solo y no se le ocurre que las ideas que se le ocurren cuando está solo, los cuentos que se inventa, las fantasías que acuna, lleguen a ser compartidas por otros y que de alguna manera lo hagan sentir a uno que no estaba solo cuando los escribió. Ajá. Vi que cuando estaba firmando los libros, la gente se le acercaba y le decía a usted, este libro me lo regalaron, este libro lo compré, lo leí en tales circunstancias. Me pareció hasta conmovedor, porque son historias personales que la gente le cuenta a usted. ¿Cómo se siente usted en esos momentos? Me siento muy bien, siento que es verdad que los lectores llegan a tener con los autores de los libros una relación más personal que con otro tipo de personajes públicos, porque leer un libro es adentrarse un poquito no en la foto, sino en el alma de la persona que lo escribió, ¿no? O tratar de imaginar por lo menos qué estaba sintiendo mientras lo hacía y qué lo llevó a concebir y a elaborar esas historias, ¿no? Maestro, ustedes, digamos, y sus historias noveladas me encantan, es una forma de aprender historia, pero también usted se va mucho por el lado de los ensayos. ¿Usted qué busca con esos ensayos? Que la gente reflexione, buscar un cambio en la gente, buscar un cambio en el país, en la sociedad. Pues mire, yo los escribo más como una necesidad personal. En realidad yo no estoy muy seguro de si cuando estoy escribiéndolos me estoy imaginando a un lector o me estoy imaginando una reacción deseable de un lector. La verdad es que uno escribe para personas que uno ya sabe que tienen sus criterios, sus opiniones sobre las cosas. Entonces no creo que haya que escribir para convencer a nadie de nada, pero sí para compartir unas convicciones, unas preguntas, unas reflexiones. Y lo que yo más suelo encontrar son personas que, por un lado, comparten algunas de las ideas que tengo, pero por otro lado, disfrutan leyendo, sienten que es una conversación lo que se da en la lectura. Y entonces pues me siento rodeado de amigos que son mis libros los que me los han conseguido. Como Gabriel García Márquez, escribo para que me quieran más mis amigos. Sí, bueno, yo sé que mis amigos me quieren, no estoy esperando como que me quieran más, pero sí me gusta compartir lo que pienso y lo que siento, y sin duda es muy bueno hacer amigos nuevos. Maestro, ¿cómo está el nivel de lectura en Colombia respecto, por ejemplo, hace 30 años? ¿Usted nota que la gente es más reflexiva, la gente lee más, lee menos, es más crítica ahora que antes? ¿Cómo es esto? Pues mire, eso no es fácil medirlo. Los libros de éxito vendían muchos más ejemplares antes que ahora, pero ahora se venden mucho más libros que antes, porque se publican más libros y porque hay más gente también, ¿no? Pero todavía en Colombia no se lee todo lo que deberíamos. Sí, ¿no? Yo no digo que no se compren libros, porque yo no creo que la vida literaria se mida, la vida de la lectura incluso, por la cantidad de libros que se compran. Porque los libros se pueden prestar, los libros se pueden compartir, los libros se pueden releer, pero yo sí siento que Colombia y que todo país moderno, para ser verdaderamente moderno, tiene que tener lectores, tiene que tener debate literario, tiene que tener conversaciones sobre lo que se escribe, comentarios sobre los libros, a favor o en contra, eso no importa, lo importante es que los libros no sean indiferentes o que los lectores no sean indiferentes a lo que los libros proponen. ¿Ayuda el Estado, las políticas del Estado, a que la gente lea más? No creo que en Colombia se hagan verdaderos esfuerzos porque la gente lea más. No los hace el gobierno, no los hace el Estado, no los hace, creo, tampoco en sentido estricto la industria editorial, porque no es fácil publicar libros baratos y los libros en Colombia son muy caros, ¿no?
libros de 50.000, libros de 60.000 pesos. Son muy pocas las personas en una sociedad como la nuestra que están en condiciones de comprarlos. Existe la piratería y de alguna manera la piratería logra, no debería ser así, debería ser una política oficial legal vender libros baratos y no que tenga que ser la ilegalidad la que le permita a la gente tener acceso a los libros. Pero la piratería vende libros más baratos que los libros comerciales y pues hay mucha gente que no tiene con qué pagar 50.000 pesos por un libro, pero sí puede tener 10.000 o 15.000 pesos y entonces le toca prácticamente comprar los libros editados de una manera ilegal. Y hay algo que de todas maneras es positivo, incluso en el hecho tan negativo de que haya piratería, y es que la piratería revela que hay más ganas de leer que capacidad de compra. Uh-huh. Pero aún, yo recuerdo hace 35 años que, digamos, yo empecé a leer como en serio, y en esa época comprar libros, yo recuerdo que cuando estaba en la universidad comprar libros era casi que imposible. O sea, yo creo que trayendo los precios de esa época a ahora un libro suyo, por ejemplo, costaba fácilmente 100, 120 mil pesos, el equivalente. De todas maneras, yo creo que los libros en Colombia realmente han bajado de precio para lo que era antes. No, yo no sabría decirlo. La verdad es que yo creo que a los precios de hoy muy poca gente puede comprarlos. Uh-huh. El último libro suyo, Pondré mi oído en la piedra hasta que hable. ¿De qué se trata ese libro, maestro? Bueno, es una novela sobre el viaje del Barón de Humboldt por América. Es un libro que el viaje de Humboldt lo contó muy bien y lo contó en muchos volúmenes, pero la mayor parte de la gente no está hoy en condiciones de leer 15 tomos de la narración sobre el viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Mundo o todos los volúmenes que conforman el libro Cosmos. Entonces yo creo que hay campo para que una aventura literaria que trate de respetar lo que fue el contenido científico y romántico del viaje de Humboldt le llegue al gran público, ¿no? Yo traté no de contar toda la historia de Humboldt o todo su viaje, sino de acompañar algunos momentos que me parecen muy importantes de esa aventura y tratar de mostrarle tal vez a los lectores todas las consecuencias que para la ciencia, para el arte, para la política, para la ecología, para la sensibilidad moderna, tuvo ese viaje que fue al mismo tiempo un viaje científico, un viaje poético, un viaje romántico, un viaje estético y de un hombre que podría ser nuestro contemporáneo, aunque vivió hace 2 siglos. Uh-huh. El libro El País de la Canela, que es uno de los libros, pues tal vez el que más me gusta de usted, ¿cómo escribe usted esos libros, maestro? ¿Cuántos libros tiene que leer? ¿Cómo prepara esa historia novelada? Yo mismo no sé cuántos libros leí para escribir ese, ¿no? Yo en esos tiempos andaba sobre todo estudiando la conquista de América, leí muchas crónicas, leí muchas biografías, leí muchos relatos y solo a partir de cierto momento me dije, creo que yo podría contar una historia que me parece especialmente interesante. La historia de cómo unos conquistadores españoles quisieron saber si en América, así como había oro, también había canela, porque les parecía que la canela, pues no les parecía, la canela en esos tiempos era tan valiosa como el oro. Si de repente se descubría que había bosques de canela en América, eso iba a ser una riqueza enorme. Entonces le preguntaron a unos indígenas si había canela, los indígenas no entendían, entonces les dieron a probar la canela de Arabia, la canela de Ceilán, que era una especie muy apreciada entonces y todavía lo es hoy. Y los indígenas les dijeron, sí, de esto hay mucho, por allá detrás de los montes nevados de Quito. Entonces los españoles, sin saber que en América no hay bosques de una sola especie, se fueron a buscar los bosques de canela y lo que encontraron fue la selva amazónica. Uh-huh. Sí había ejemplares de una canela americana, cuyo sabor no estaba además en el tallo, como en la canela de Arabia, sino en las hojas, ¿no? Y era canela realmente, pero no había manera de explotarla comercialmente porque estaba perdida en medio de la maraña de miles de especies distintas. Entonces, la aventura de cómo se fueron a buscar un país de canela que no existía y cómo en lugar de eso encontraron la selva amazónica, encontraron el río Amazonas y hicieron el descubrimiento de ese río,
y además se dejaron llevar por el río y todas las aventuras que vivieron entonces, pero me pareció que era una aventura que valía la pena narrar, porque nosotros vivimos aquí muy cerca del Amazonas, pero no sabemos todo lo que ha ocurrido aquí en estos sitios. Más o menos lo mismo que pasó con Ursúa, que inclusive llegó hasta Pamplona, ¿no? Claro, Ursúa fue el fundador de Pamplona. El fundador de Pamplona. Libró una guerra contra los chitareros en esta región de lo que es ahora Santander y libró otras guerras en el territorio de Colombia. Una guerra contra los panches en el sur del Magdalena, del río Magdalena. Una guerra contra los musos en Magdalena Medio. Esta guerra que libró contra los chitareros para fundar Pamplona. Una guerra que libró contra los taironas en la Sierra Nevada de Santa Marta y finalmente una guerra que libró contra los cimarrones en Panamá. Así que Ursúa en la mitad del siglo XVI ya había configurado el modelo de esos guerreros colombianos que desde entonces no han dejado de aparecer y de sojuzgar este territorio. En esas historias noveladas, ¿qué tanto hay de ficción y qué tanto hay de realidad? Pues a mí me gustaría que hubiera más ficción, pero a mí me parece que lo que ocurrió fue tan extraordinario, lo que pasó en la conquista de América fue tan asombroso, tan rico en acontecimientos, en aventuras, en hechos sorprendentes, que no valía la pena inventar nada, ¿no? Inclusive yo creo que el lector se sentiría decepcionado si sintiera que esas cosas que yo le estoy contando son inventos nacidos de mi imaginación. Pero yo traté de contar hechos que ocurrieron, a veces de imaginar un poco cómo pudieron haber ocurrido, pero todo tiene un fundamento real y le ayuda, yo creo, al lector a ver cuán fascinante y cuán fantástica era la vida en los tiempos de la conquista de América. Es una forma divertida de aprender historia. Sí, por supuesto que se aprende mucho, no solo de la historia de América, sino de la condición humana, de los eternos dramas de los seres humanos en el mundo. Maestro William Ospina, muchas gracias por estar en Cúcuta, muchas gracias por esta entrevista. No, a usted muchas gracias y ya seguiremos hablando. Buenas noches.